conectarme con usted y poder compartir con ustedes el tema de la legislación indígena. Y así que estamos muy atentos a esto para poder hacerles saber nuestro derecho como pueblo indígena en Argentina. Así que les agradezco el interés y la oportunidad de conocer más sobre la lucha de los pueblos indígenas. Bueno, en esta tarde vamos a estar empezando a repasar el derecho indígena que está en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, donde nos orienta cómo es el Estado que aceptó la participación indígena a través de esta legislación que fue creada en el año, o sea, reformada en el año 94, y mediante lucha de los pueblos indígenas en ese año se ha podido incorporar ese artículo para poder reconocer a los pueblos, la preexistencia de los pueblos indígenas en Argentina. Y esta legislación está en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, que Argentina, como nación, hubo un reconocimiento de los pueblos indígenas, pero no como ciudadanos argentinos. Y gracias al trabajo de un conjunto de mujeres acá de Buenos Aires, que fueron trabajando y que se ha podido conformar una organización que se denominaba Resistencia Com. Y a partir de esa organización nos ayudaron a poder transcribir estas legislaciones indígenas a nivel nacional. Y se hizo como un manual de autocapacitación. Y dentro de estas propuestas que le hemos iniciado proponer a este grupo de amigas de diferentes espacios sociales, y nos enteramos de que Argentina, cuando empezaron a investigar la existencia de estos pueblos indígenas, y ahí nos enteramos de este artículo que siempre escuchamos, que compartían con nosotros el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, conocido como ENDEPA. Y de ahí, en esos descubrimientos que hemos tenido, hemos podido conocer la historia del gobierno argentino. Y ahí empezaron a compartir los derechos indígenas que fueron registrados a través de la anterior Constitución Nacional. Y en ese trabajo empezaron a buscar la manera de cómo buscar la paz entre pueblo indígena y el Estado argentino. Y esta búsqueda de un diálogo intercultural nació a través del acompañamiento que hizo la Iglesia Católica hacia los pueblos indígenas, y de ahí empezó a tener el trabajo de la Iglesia Católica con el espacio de ENDEPA. Y así fue que este espacio se fue creando la búsqueda de pacificar los ánimos entre pueblo indígena y Estado Nacional argentino. Y en esa búsqueda, los pueblos indígenas fueron como incorporando en los diferentes espacios a través de la Constitución, y encontramos muchas cosas que nos hacía ruido, como el caso de una situación que pasó con el Estado argentino en la campaña del desierto,
en el año 1879 a cargo del general Julio Argentino Roca. En el año 1879, Roca llevó adelante lo que se llamó Conquista del Desierto. Se trató de crueles campañas militares en Pampa y Patagonias que arrasaron con los pueblos indígenas que allí habitaban. Concluida la campaña del Estado, regaló o vendió las tierras a terratenientes, familias vinculadas a los gobiernos que se sucedieron entre 1876 y 1903. Benjamín Victorica, en el año 1884, como general de la nación, llevó adelante lo que se llamó Conquista del Chaco. Se trató de una guerra contra los pueblos originarios que habitaban la región chaqueña con el objetivo de quitarles sus tierras y anexarlas a la nación argentina. En el año 1924, el gobierno de Marcelo T. Alvear, el 19 de julio de 1924, durante el gobierno democrático de Alvear, la Gendarmería Nacional asesinó a más de 500 hermanos Com y Mocovíe que estaban reclamando por las condiciones de hacinamiento en que vivía, en la reducción y por la persecución de la policía local. A este número debemos sumar los muertos los días siguientes cuando continuaron la persecución a quienes lograron escapar. En el año 1947, Formosa, en el año que gobernó el gobierno de Juan Domingo Perón, 10 de octubre de 1947, durante el gobierno democrático de Juan Domingo Perón, en el paraje La Bomba, cerca de Las Lomitas, se reunieron miles de hombres y mujeres, ancianos y niños del pueblo pilará para celebrar un encuentro religioso. Es la única fuente oficial que existe en el número de asistentes y el encuentro varía entre 1.500 y 8.000. Día previo se hace correr el rumor entre vecinos y la Gendarmería Nacional. Los indios estaban organizando un malón cerca de las 6 de la tarde. La Gendarmería contra la multitudinaria reunión, fusilando a cientos de personas. La matanza siguió varios días, más cuando persiguieron por el monte y por comunidades cercanas a los hermanos que lograron escapar. Entonces, esta situación que hemos pasado en la historia, que hemos podido encontrar mediante la relación con algunos ciudadanos que entendieron y que creían que la única manera para poder recuperar esa relación social que debería tener los pueblos indígenas con la sociedad, empezamos a proponer al Estado, a través de la incorporación del reconocimiento de los pueblos indígenas, y ahí empezamos a encontrar esta reforma de la Constitución Nacional en el año 1994. Y este artículo, que está nuevamente hoy en la Constitución Nacional, dice: reconocer la preexistencia étnica, cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural, reconocer la personalidad jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otra apta y suficiente para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargo. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Entonces, cuando empezamos a debatir este artículo de la Constitución Nacional, en el artículo
75, inciso 17, encontramos una frase que dice garantizar el respeto a su identidad cultural y el derecho a una educación bilingüe intercultural. Y después dice reconocer la personalidad jurídica de sus comunidades y la posesión. Ahí lo que nos llamó la atención, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Porque el Estado, cuando dice que somos propietarios de las tierras ancestrales, no tenemos el título de propiedad? Entonces, desde ahí empezamos a discutir, a ver qué es lo que entendemos. Porque esta frase donde dice reconocer la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y ahí nos quedamos de nuevo la palabra ocupar. Primero te dice que sos titular de las tierras y luego la última frase te dice que sos ocupante. Entonces empezamos a preguntarnos qué es lo que nos quiere decir. Y ahí empezamos a discutir de nuevo y nos encontramos de que las provincias de diferentes lugares, en Chaco, Formosa, Salta, y ahí nos encontramos que hay una titularidad precaria que está ligada con las asociaciones civiles. Los pueblos indígenas también entienden. Félix, Carayá, Carayé, Félix, se quedó sin voz. Sole, está sin voz él. Hola. Ahí sí, ahora sí. Sí, estoy llamando Gustavo Fano. Bueno, no sé en qué quedé que me pudieron escuchar porque no me di cuenta que se desactivó el micrófono. Quizás en lo de la tierra ocupa, tal vez. Sí, sí, siga desde ahí, por favor. Bueno, discusión que se inició en el acampe del año 2015, en la 9 de julio y Avenida de Mayo, empezamos a debatir este artículo. Y luego nos hacemos preguntas cuando se habla de educación intercultural bilingüe. Y nos preguntamos, ¿qué es intercultural bilingüe? Porque en las escuelas no se enseña la lengua materna de los pueblos indígenas, solamente el español, y está prohibido que los pueblos indígenas hablen en su idioma con los alumnos en las escuelas. Entonces, desde ahí empezamos a darnos cuenta de que la provincia Formosa especialmente creó la figura de MEMAS, maestros especiales modalidad aborigen. Entonces, cuando los hermanos que trabajan en el área de educación no pueden buscar otra carrera porque se dedican a la educación, pero para enseñar a los niños indígenas la historia del país y también otro idioma como el guaraní, el francés, alemán, inglés, y está prohibido hablar el idioma indígena. Por eso la importancia para nosotros que queremos que esto se ponga en práctica, la legislación existente a favor de los pueblos indígenas. Y nos preocupa de que los derechos indígenas no están siendo divulgados en los medios, en las escuelas, en los lugares públicos. Solamente existimos cuando hay
muertes por desnutrición, o hay presos, o persecución por parte de la policía. Somos noticia, pero no se conoce la legislación indígena. Creo que eso es la gran falencia que tiene el Estado mediante la falta de difusión de esta legislación indígena, la carencia que tenemos. Por esa razón es importante que nuestros conciudadanos nos ayuden y que sigan interesados en buscar información respecto a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Nosotros somos un pueblo muy especial, ya que nosotros reconoce que somos preexistentes. Quiere decir que ya estuvimos antes de la conformación de Argentina, antes de la conformación de las provincias, ya estábamos, según lo que dice la Constitución, y eso es un derecho que el Estado tiene la obligación de hacerle cumplir y garantizar el respeto, la identidad cultural de los pueblos indígenas, como establece la Constitución. Por eso la importancia que le damos a este artículo, es como la base fundamental, la búsqueda del diálogo con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el responsable directo de la garantía jurídica hacia los pueblos indígenas y también los derechos humanos, el derecho de formarse, el derecho de poder garantizar que las tierras que ocupan los pueblos indígenas se convierta en propiedad comunitaria indígena. Y Argentina no tiene una ley de propiedad comunitaria indígena. Por esa razón, los pueblos indígenas estamos sufriendo el despojo territorial. Este caso pasó en mi comunidad, La Primavera, en el año 2010. El gobierno de la provincia de Formosa sacó una resolución a favor de una familia criolla, nos despojó 2.041 hectáreas. Y esas 2.042 hectáreas le dan a un particular, y ese particular le donó a la provincia 609 hectáreas, y la provincia le regala a la Universidad Nacional de Formosa. Y ahí nació el conflicto por ese despojo territorial. Entonces, cuando el Estado dice que sos dueños o propietarios de esas tierras, no te da el título de propiedad, entonces no podés defender legalmente, porque sos como un capataz en un territorio ancestral, que es la parte débil para nosotros. Por esa razón, lo que queremos es que se garantice lo que establece la Constitución Nacional, porque acá no estamos inventando algo fuera de lugar, sino lo que queremos basarnos a través de esta Constitución Nacional, que es la madre de todas las constituciones provinciales, es la que garantiza la convivencia de los ciudadanos argentinos y ponen las reglas. Por eso entendemos perfectamente la responsabilidad del gobierno argentino a través del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero ninguno de estos entes estatales apoya la lucha de los pueblos indígenas, porque hay un interés que está en el territorio, como los recursos naturales, que son lo que trata de hacer el Estado es seguir usando los recursos naturales para poder generar ingresos al país y también generar recursos económicos a la provincia, y a los indígenas no reciben absolutamente nada. Por esa razón, lo que nosotros queremos es que el Estado argentino tiene que dialogar con el pueblo indígena y respetar lo que establece la Constitución Nacional. Ese es el objetivo central de la lucha indígena a nivel nacional. Lastimosamente no somos escuchados. Basándonos en esta legislación, creo que somos los que más queremos proponer al Estado ese diálogo intercultural, como establece la Constitución Nacional, para que podamos acompañar la política pública del gobierno nacional y no estar así como enfrentados, porque nosotros no podemos enfrentar a este gobierno porque no tenemos nada, no tenemos
abogado, no tenemos organismo estatal que acompaña, que asesora, que cubre el patrocinio de un abogado de una causa indígena, porque el gobierno de la provincia lo que hace es fundamentar su postura ante el organismo nacional, que es una provincia autónoma. De ahí nadie se puede meter por esa autonomía, y nosotros sin recursos tenemos que acudir a la Corte Suprema de la Nación para que atienda nuestro reclamo. Por eso, cuando empecé a leer la Constitución Nacional, me quedé como más preocupado, porque dentro de esta Constitución hay como un comentario de los mismos profesionales. Dice lo siguiente: dice, cuando la Constitución afirma que se ha reconocido la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, tiene por objetivo asegurar que las leyes y los actos de las autoridades no desconozcan las particularidades culturales de los descendientes de quienes vivían en el territorio argentino con anterioridad a la llegada de los conquistadores. Cada comunidad indígena, como sujetos colectivos, tienen derecho a que se respete su identidad y a la educación bilingüe intercultural. Estas son formas de asegurar la preservación de cada cultura aborigen. Así es que el artículo 52 de la Ley de Educación Nacional, la 26.206, asegura a los pueblos indígenas el derecho a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer las pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida. También la Constitución reconoce ciertas particularidades respecto de los bienes de las comunidades aborigen, distintas de las que rigen por las demás personas. Así, se le ha garantizado la posesión y la propiedad de las tierras comunitarias que tradicionalmente ocupan. Se trata de un dominio sobre esos bienes otorgados por la Constitución, que no puede ser desconocida o cuestionada por normas de inferior jerarquía, que debería regular las particularidades que caracterizan a esos dominios. Esta particularidad son: las tierras serán adquiridas por disposición de la Constitución, serán propiedad comunitaria, serán inalienables, no puede enajenarse ni transmitirse. Su dominio no puede desmembrarse, ya que no pueden recaer sobre él gravámenes ni embargo. Las comunidades aborígenes tienen derecho a obtener prioritariamente tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Entonces, esta preocupación, que se ha transformado como una situación incómoda, injusta, que nos toca vivir a los pueblos indígenas, y lo que buscamos es que el mismo Estado regularice esta deuda social que tiene con nosotros, porque así lo denomino, deuda social del Estado hacia los pueblos indígenas. Porque la Constitución Nacional es muy clara: el Estado tiene que resolver este tema, no los pueblos indígenas, pero sí tiene que haber un diálogo intercultural para poder compartir información. Por esa razón, tuvimos esta iniciativa gracias a los amigos que hoy me acompañan,
tuvieron esta iniciativa de ofrecernos este espacio a través del Zoom, y también poder invitar a la gente que se sumen, y que si hay algunas preguntas que quieran hacer, estoy a disposición, porque me interesa este tema para que se conozca, porque tenemos leyes en Argentina. La primera ley que fue creada después de la lucha de los pueblos indígenas en el año 1984, la primera provincia que reconoció e incorporó como una ley integral del aborigen es la 426. Formosa es pionera en reconocer y incorporar el reconocimiento indígena para que integre dentro de la sociedad como persona, como ciudadano, como formoseño. Y después de ahí, en el año 94, cuando se reforma la Constitución Nacional, vinieron los líderes de Formosa también para poder proponer a los constituyentes que incluya una parte, la preexistencia étnica, cultural de los pueblos indígenas en Argentina. Y Argentina, en el año 89, incorporó una ley que es la 23.302, cuando era el convenio 107 de la OIT. Y estos convenios que fueron ratificados por Argentina, Argentina adhiere este acuerdo, se convirtió en ley en Argentina cuando se reformó el artículo 107 y pasó a ser el convenio 169 de la OIT. Y esta transformación produjo que Argentina convierta en ley en Argentina la 24.071. Es como el derecho internacional y a nivel nacional. Y después crearon la ley 26.160, que debería ser la herramienta para poder regularizar las tierras que ocupan los pueblos indígenas a través del relevamiento territorial, para asegurar que las tierras que ocupan los pueblos indígenas estén en manos de las comunidades como titular de las tierras. Entonces, toda esta situación que estamos pasando, estamos realmente desesperados porque no sabemos a dónde canalizar, porque no tenemos diálogo con nuestros funcionarios, o sea, nuestros legisladores nacionales, senadores, para que acepten este proyecto de ley de propiedad comunitaria creada por, también debatido por los líderes del pueblo indígena a nivel nacional, y hasta hoy no tenemos ni siquiera un senador o diputado que tome el proyecto de ley para que se pueda tratar y que se convierta en un proyecto para que se pueda difundir, compartir con los ciudadanos la existencia de un proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena. Entonces, esa deuda, lo que nosotros queremos y pedimos a nuestros conciudadanos que nos apoyen, que nos ayude la difusión de esta propuesta ante el Poder Legislativo, para que Argentina repare ese daño que ha hecho con los pueblos indígenas desde la conquista hasta hoy. Así que esa es la idea que estoy teniendo en este momento, para que ustedes también puedan ayudarnos, opinar y también orientar más o menos para que los funcionarios les interese este tema a través de esta búsqueda del diálogo intercultural que ofrecemos, para que podamos sentarnos a discutir esta legislación existente. No sé si me están entendiendo. ¿Se me escucha ahí? Sí, sí. Bueno, justo estoy en un bar, por eso no quería hablar. La verdad que es un honor estar acá. Siempre los quise escuchar
y la verdad que me resulta súper interesante. Estoy muy, muy interesada en poder acercarme a ustedes y la verdad que desde donde le pueda dar una mano voy a hacer lo posible. Yo soy empleada pública, trabajo en la administración pública y la verdad que de alguna manera tengo muchos contactos, así que primero me quería interiorizar bien cómo es el tema de ustedes. Y la verdad que como estoy muy interesada en el tema de los recursos naturales y todo eso, me gustaría tener una visión de qué era lo que pasaba con ustedes en realidad. Yo soy descendiente de italianos y bueno, de alguna manera también ellos vinieron acá a poblarse, a edificar sus casas y ocupar un lugar. Entonces, yo también tuve un tema en el Estado, entonces siempre me interesó, así que, bueno, por eso estoy aquí. Así que en lo que pueda ayudar, los voy a escuchar muy atentos, porque la verdad que me interesa un montón. Bueno, la verdad que es muy interesante escuchar. Después lo que le voy a preguntar más adelante, me interesa mucho el peronismo, ahí que habló de Perón. Y yo como soy peronista, ahí qué función bien cumplió Perón ahí cuando se acercó. Si en realidad fue bueno o en realidad se portó muy mal con ustedes. ¿Cuál es la visión que tienen con Perón al respecto? Sí, la verdad que para nosotros no conocíamos la historia de los presidentes de la nación. No teníamos idea porque no somos estudiantes de historia, no conocíamos nada. Por eso cuando empecé a estudiar la legislación indígena, fíjense lo que decía en aquel entonces la Constitución Nacional en el año 1953. La Constitución Argentina del año 1853 establecía en su artículo 65, inciso 15, que se debía conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Entonces, eso fue como una propuesta de los ciudadanos argentinos. Lo único que buscaba era pacificar a los indios y convertirlo en la religión católica. No se buscó como el trato, como lo establece la Constitución Nacional actual. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es rever esa mirada que los indios son los malos y que somos los problemas. Por eso para nosotros es importante que los que estuvieron gobernando tienen sus descendientes y que pueda revertir esto haciendo algo diferente, que empiecen a respetar al pueblo indígena y poner en práctica esta legislación que acabo de mencionar. Sí, tal cual. Porque fíjense lo que yo leí en el artículo 75. La provincia de Formosa es la provincia pionera en reconocer el derecho y la incorporación de los pueblos indígenas. Formosa reformó la Constitución Provincial en el año 2003. Y esta provincia, fíjense lo que puso en su Constitución Provincial, dice lo siguiente: la provincia reconoce la preexistencia de los pueblos aborígenes que la habitan. El Estado reconoce y garantiza su identidad étnica y cultural, el derecho a una educación bilingüe intercultural, la personalidad jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargo. Su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que lo afecten.
Entonces, no sé si ustedes se darán cuenta que Formosa, cuando empezamos a analizar estas dos constituciones, una es nacional y otra es provincial. Entonces se hace un comentario en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 79 de la Constitución de la provincia de Formosa. Vemos que no han incluido la parte que se refleja a regular la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Eso Formosa no incorporó en la Constitución Nacional. Por lo tanto, vemos la inconstitucionalidad de este artículo 79 para decir que Formosa no puede ir en contra de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional es la garante del respeto a la identidad cultural de los pueblos indígenas en Argentina. ¿Y por qué Formosa hace lo que quiere con los pueblos indígenas y nadie objeta eso? Por eso cuando empezamos a objetar este artículo de la Constitución Provincial, nos dice que somos opositores, manipulados por Clarín, TN, y también decían de que yo soy el indio macrista, para justificar de que yo estoy en contra de un gobierno. Sin embargo, estoy reclamando una legislación que fue creada justamente para garantizar ese respeto que deberíamos tener. Y ese trabajo que estoy haciendo no es porque estoy haciendo campaña a un gobierno, lo que estoy promocionando es la legislación indígena para que podamos convivir en paz, dialogando, para que podamos romper esa brecha alejada entre pueblo indígena y Estado, porque estamos ya en una etapa muy distinta a la que vivieron nuestros ancestros, que ellos no sabían lo que era el castellano, la lectura. A pesar de eso, lucharon para poder conservar su territorio ancestral, y ese territorio ancestral que se reconoce como preexistente no tiene titularidad de las tierras. Entonces ese es el problema que estamos enfrentando hoy en Argentina. Si me permitís, quería decir algo, Félix. Acá muy amablemente la señora que estuvo preguntándole a Félix o hizo esas preguntas, estaría muy bueno los que estén interesados o le dejen el teléfono a Soledad o a un contacto para que podamos empezar también. Nosotros somos bastantes, yo soy del área de salud, pero estamos tratando de nuclear un montón de gente que también está muy interesada. Solamente eso y muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiere decir algo? Félix, bueno, agradecerte antes que nada, y habías comentado justo cuando se cortó que hay diferentes provincias que tienen una titularidad precaria. ¿Cómo sería en cada una o en las que vos conozcas y a qué hace referencia o quiénes serían los adjudicarios de esas titularidades? Sí, yo mencioné ese tema porque las provincias, cuando empezaron a reconocer a los pueblos indígenas, le entregan una asociación civil. Y una asociación civil tiene reglas, también tiene forma de organizarse: presidente, tesorero, secretario, vocales, revisor de cuentas. Y los indígenas no saben qué es una sociedad civil. Y tiene que haber miembros de 18 años para arriba. O sea, socios, no son miembros, son socios de la asociación civil. Y la asociación civil tiene como pautas: el mandato del presidente de la asociación tiene 2 años. Termina eso y tiene que hacer un balance, tiene que entregar los libros de acta, libro de socio,
libro de acta, inventarios y también padrón. Entonces, esas reglas el indígena no sabe. En mi comunidad se entregó en el año 84 esa asociación civil como titular de las tierras. Y al cacique, Fernando Sanabria, le entregaron esa personería jurídica diciéndole que cuide mucho porque es el título de propiedad comunitaria. Entonces el cacique, al no saber leer, lo guardó hasta que yo tuve la posibilidad de entrevistarme con él en el año 2006, después de la sanción de la ley 2660, una ley de emergencia territorial. Y hablé con él desde el 2006, 2007, 2008, recién me entendió. De muchas visitas, muchas horas de diálogo, teniendo paciencia para que él me entendiera. Y en el año 2008 se hizo una asamblea, él autorizó la asamblea porque él era el presidente de la asociación civil. Entonces, esos 10, 15 años que pasó en la cefalía, los bienes pasan en manos del Estado. ¿Qué es el bien que tenía la asociación civil? Era la tierra. Entonces, se convierte en tierra fiscal. Al ser tierra fiscal, el gobierno dispone como quiere. ¿Por qué? Porque vuelve en mano a la provincia la administración del territorio indígena. Entonces, cuando empezamos a reclamar, el cacique firmó la resolución para la asamblea comunitaria, de la cual a mí me eligieron como presidente de la asociación civil. El gobierno de la provincia de Formosa, a través de la dirección de personas jurídicas, llevamos el acta de asamblea, los electores en ese momento. El gobierno de la provincia negó que me entregaran porque dice que yo soy opositor. Y desde ahí empezaron a transferir esas tierras sin que nosotros tuviéramos la información de que ya se dieron a la familia Celía 2.042 hectáreas de esas 10.000 hectáreas que fue reconocida en el año 40 a través del gobierno nacional, y en el año 52 el general Perón, que vuelvo a repetir el nombre, que fue el que reconoció el territorio como reserva indígena. Y en el 63 volvieron a ratificar el territorio como reserva indígena. Y a partir de ahí empezamos a investigar la historia de la lucha indígena en nuestro territorio. Entonces, la cefalía de la personería jurídica nos complicó mucho. ¿Por qué? Porque la administración del territorio está en manos de la provincia. Cuando en el año 2011 se convoca una asamblea, hicimos un acuerdo con el gobierno nacional. En ese momento estaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro del Interior fue Rogelio Randazzo, y de ahí hicieron como una mesa nacional de diálogo para resolver este problema. Y empezamos a participar, y cuando terminó la asamblea, el día 25 de julio, en vez de que nos dieran la personería jurídica provincial, nos dieron el RENACI, Registro Nacional de Comunidades Aborígenes, que es una personería jurídica nacional. Y el RENACI no tiene facultad sobre las tierras porque el territorio es provincial y la provincia es autónoma, tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces nosotros no tenemos autoridad sobre el territorio. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no puede meterse en la provincia para decir lo que tiene que hacer. La facultad que tiene la provincia es autónoma. Y ahí empezamos a tener problemas. La denuncia que hemos hecho contra Formosa llegó hasta la Corte Suprema y hasta ahora estamos con este conflicto. Por eso, cuando hay la ley 23.302, en el artículo 13 de la 23.302, que habla sobre este problema.
Dice el artículo 13 de la ley 23.302, dice lo siguiente. En caso de extinción de la comunidad o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas a ella pasarán a la nación o a la provincia o al municipio, según su caso. En este supuesto, la reglamentación de la presente establecerá el orden de prioridad para su readjudicación si correspondiere. El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre ella, la propiedad. Entonces, esta ley es la que agarra Infran para decir que nosotros hemos abandonado un lugar que era un lugar como reserva, porque nosotros desde ahí traíamos la leña, la medicina, las palmas para hacer nuestros ranchos, la materia prima para la artesanía. Entonces nadie puede habitar en ese lugar porque era un lugar de actividades culturales. Entonces, cuando se usa la palabra ocupar, que sí, asentar, ubicar en ese territorio, y esa es la figura que quiso usar el gobernador de la provincia para justificar su despojo sobre las tierras de la comunidad indígena. No sé si hay alguna otra consulta, opinión respecto al tema. Hola a todos y hola Félix, ¿me escuchan? Hola, Eugenia. ¿Se escucha? Sí, Sí, con sí. claridad. Bueno, muchas gracias por preparar este espacio para que podamos y se puedan hablar de estos temas, ¿sí? Que son bien importantes. Félix, cuando en un momento, cuando se cortó, creo que estabas hablando de el tema de la posesión. Yo no sé, creo que estabas diciendo que no me terminó de quedar claro cuál significativo es el tema de la posesión cuando ustedes empezaron a darse cuenta o a leer estos temas. No sé si es que estabas diciendo algo o por ahí me pareció a mí. Y eso por un lado, lo de la posesión que decías, o sea, ¿en qué momento cobra importancia o por qué? Por ahí no sé si me quedó a mí esa idea que estabas hablando algo de eso. Y lo segundo, si desde la reforma de la Constitución, me quedé pensando hasta ahora, hay algún ejemplo de la entrega de otras tierras aptas y suficientes que vos conozcas, que se haya hecho en alguna provincia, que se hayan entregado, que se haya alguna vez efectivizado esa promesa del artículo de entregar otras tierras aptas y suficientes. Bueno, esas dos cositas por ahora, me surgen muchas inquietudes, pero por ahora esas dos. Bueno, la verdad que para nosotros, cuando empezamos a investigar estos casos de lo que establece la ley, y uno cuando empieza a preguntar qué significa la palabra ocupar, y empezamos a discutir el tema, entonces aparece un hermano, dice, yo le compré una moto, un hermano, y lo tengo hace como 15 años, entonces es mío. Entonces, cuando tuvo un accidente, la policía lo secuestra y él quería retirar a toda costa, llevó testigos, pero los papeles lo tenía el titular. Entonces, es ahí donde él ocupaba muchos años esa moto, pero no tiene la titularidad de los documentos, que debería ser como la herramienta para proteger sus bienes. Entonces, ahí empezamos a comparar las tierras que ocupamos. Entonces, por más decimos que estamos ocupando, pero no tenemos el título de propiedad para denunciar la usurpación. Porque para ir a la justicia tenés que probar con los títulos que uno posee, como esa moto que estoy dando ejemplo.
Entonces empezamos a preocuparnos de este tema porque los gobiernos piden documentación y esa documentación histórica que hemos tenido se fue diluyendo el derecho porque dice que la provincia es autónoma. Y empezamos a hablar del tema. Y con respecto al tema de la entrega de tierra apta y suficiente, lo que yo sé ahora en este momento, la entrega de reserva grande en el Chaco con el pueblo Wichí, Mocoví y Jom. Le han entregado 300.000 hectáreas. Pero no, la política del gobierno provincial no le reubica a los criollos que están adentro. Y eso se justifica, dice que no hay plata para pagar la indemnización. Sin embargo, cuando las tierras indígenas, cuando te dan las tierras, dice, en el artículo 12 de la ley 23.302, dice, el artículo 12 dice, radicarse en la tierra asignada y trabajarla personalmente los integrantes de la comunidad o el adjudicatario individual con la colaboración del grupo familiar. Inciso B, no vender, no arrendar, no transferir bajo ningún concepto o forma su derecho sobre la unidad adjudicataria, ni subdividirla o anexar las parcelas sin autorización de la autoridad de aplicación. Cuando habla la autoridad de aplicación es el IDACH del Chaco y el INAI de Nación. Estas dos instituciones son como los garantes de la aplicación de la legislación indígena. ¿Y por qué a nosotros nos quitan las tierras? Porque estas instituciones no están funcionando como corresponde. ¿Por qué? Porque el presidente de la institución está designado por el Poder Ejecutivo a través del gobernador y el presidente de la nación. Entonces no podemos meternos ahí por ley, porque esa es como una garantía del funcionamiento de esta institución para defender supuestamente a los pueblos indígenas, cuando esta ley menciona que los entes de aplicación tienen que tener el conocimiento y también tienen que colaborar para que esas tierras estén en manos de las comunidades indígenas. Y esto nunca funcionó. Por esa razón. Y el otro ejemplo es el caso de La Cajonat, que está en Salta, 400.000 hectáreas que los hermanos indígenas de Salta lograron hacer devuelto a través de la Corte Interamericana. Argentina tiene que resolver ese caso y hasta ahora, casi 27 años que está en litigio con ese territorio y no se le están brindando la ayuda o el apoyo del Estado provincial para que esas familias ingresen ahí, que tengan agua, que tengan luz, que tengan los derechos humanos que corresponden. Y el Estado argentino no hace esas cosas. 25 años para que las comunidades siguen esperando que le den esa tierra a través de la titularidad que estamos esperando. Bueno, la verdad que para mí es un gustazo poder compartir con ustedes este pequeño espacio y agradecer a Soledad, la dueña de casa, de darnos esta posibilidad de estar conectado con ustedes. Y ojalá que esto sirva para poder seguir curioseando estos derechos legislativos, que para mí es una herramienta basada en el respeto y la convivencia como personas, como ciudadanos argentinos, y que lo que buscamos es pacificarnos y que podamos convivir en paz, en armonía, como establece esta Constitución, que nos protege y que nos da la posibilidad de poder trabajar juntos. Así que les agradezco mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Y bueno, vamos a estar informándolo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Kerayá. Gracias a ustedes. Y va a quedar la grabación y toda la información por el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos. Gracias.